con las indicaciones dadas. Adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Bien, muchas gracias, muy amable. Nuevamente sean bienvenidas, bienvenidos igual a esta clase de este diplomado. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Tenemos el día de hoy que hablar muchísimo, ¿sí? Cuando hablamos acerca de lo que son los enfoques y los principios, de repente podríamos decir, bueno, esto ya lo sabemos, lo conocemos, pero siempre es importante que nosotros podamos internalizar todo lo que es la mirada, ¿sí? Para el abordaje y la atención de este tipo de casos. ¿De acuerdo? No hay manera de que nosotros podamos hacer un enfoque efectivo de intervención si es que no estamos conscientes y no hemos interiorizado más bien estos principios que van a direccionar el actuar y la manera en cómo nosotros vamos a abordar la diversidad de casos que vamos a ir encontrándonos, obviamente, en asuntos o en los casos o temas de violencia, ¿ya? Entonces, a ver, me permiten un momento para poder compartir. Y bueno, un poco para irles mencionando, ¿no? El tema de la violencia, sin duda, es un asunto que todavía nos envuelve en sus distintas formas. Ojo, ¿ya? Entonces, no vayamos a pensar de repente de que este es un tema que ya pronto va a acabar. Es un tema de nunca acabar, siempre decimos. Es un tema que va a costar, que de pronto se retire como problemática, ¿no? Este es el asunto que tenemos que entender también y mirarlo como tal, ¿no? Bien, yo veo que ya se están conectando muchas personas más. Voy a compartir y ustedes, por favor, me avisan si es que se puede apreciar la gráfica, ¿ya? De la lámina, por favor. A ver, vamos a ver. Ok. Bien. Listo. Ya estamos, creo. Ok. Entonces, ya somos más de 80 personas en sala. Eh, Les decía, ¿no? Cuando hablamos de enfoques y principios, tenemos que pensar en todo aquello que tenemos que nosotros creer, defender, y que también nosotros necesitamos de alguna forma tener claro como un elemento central de nuestro trabajo, ¿sí? No es posible que yo pueda brindar algún tipo de atención o pretender brindar algún tipo de atención si es que yo no tengo esto como parte de una filosofía o de una mirada propia también, no solamente en el trabajo, ¿de acuerdo? Porque recuerden que estamos nosotros imbuidos de que machismo, micromachismos, ¿verdad? En el día a día, en lo cotidiano, ¿cierto? Y si nosotros no vamos cuestionando estas viejas creencias, estas formas de relación que hemos ido tomando, que se nos han ido legando también, de alguna manera siempre esto va a saltar a la vista cuando nosotros querramos hacer cualquier tipo de intervención, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los enfoques y por otro lado tenemos 4 principios, ¿ya? Los enfoques básicamente, ¿qué son? Son las formas de ver las cosas, ¿no? La mirada que tenemos sobre algo, ¿de acuerdo? En este caso, sobre el problema de la violencia, ¿no? Entonces, el enfoque me va a permitir a mí abordarlo desde determinada mirada, desde determinada dirección, me va a dar un horizonte, es decir, de esta forma puedo hacer las cosas, ¿verdad? Voy a silenciar esto. Ok, bien. Entonces, eso en síntesis es un enfoque, ¿no? Tenemos varios enfoques, los vamos a ver todos, pero en general vamos a ver que los más centrales que podríamos decir o que te podrían de alguna forma siempre estar valorando son el de derechos humanos, el de género, el de interculturalidad, el de riesgo, centrado en la víctima, ciclo de vida, son como los más resaltantes, ¿no? Pero en general todos estos enfoques son necesarios de ser aplicados, ¿no? Y en cuanto a los principios, estamos hablando de un principio que es una norma, una regla, que nos dice se debe hacer de esta manera, ¿no? Mientras un enfoque nos direcciona a la resolución de un problema, en este caso de los distintos, eh, digamos, casos de violencia que puedan llegar, el principio de la atención nos va a decir que de esta forma se hace, nos va a dar una pauta clara, ¿ok? Dentro del campo jurídico y real.
¿no? Nos va a decir, esto te permite la ley en tu país hacer o no hacer, ¿no? Entonces tenemos 4 principios básicos que vamos a observar, ¿no? Que son los que estamos leyendo acá, ¿no? El de igualdad y no discriminación, no revictimización, debida diligencia y del interés superior del niño, ¿no? Cabe resaltar que todos los SEM a nivel nacional, que tenemos más de 245 SEMs a nivel nacional a la fecha, básicamente direccionan el trabajo de atención a víctimas con estos enfoques y estos principios, ¿ya? Como están viendo en este pequeño mapa en la parte inferior derecha, tenemos SEM en prácticamente todos los departamentos de nuestro país. Y donde no hay, digamos, mayor acceso, hay otro tipo de estrategias que emplea el Ministerio de la Mujer, ¿no? Como los comisarías o incluso también las estrategias rurales, que son otra forma, ¿no? de atención a casos de violencia en zonas donde geográficamente no hay presencia de algunas otras entidades del Estado que también son actores importantes o cruciales, digamos, dentro de la atención a casos de violencia, ¿ya? Entonces, vamos a ir uno a uno, entonces, describiendo, reflexionando, repensando, los vamos a ir revisando teóricamente, vamos a analizar ahí alguna casuística o algún video también que les he traído para estos enfoques y los podamos ir también nosotros internalizando, que esa es la intención de esta clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Bien. Entonces tenemos como primer enfoque, ¿ya? Enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces acá, como les decía, es importante que nosotros primero conozcamos sobre la CDN, la Convención de los Derechos del Niño, los derechos humanos en general, ¿no? Porque ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿Cuáles no son derechos fundamentales, por ejemplo? ¿Sí? Si nos ponemos a pensar en una situación X, ¿ya? De esta niña, miren, ¿no? Este niño, perdón, este caso, me llamaron para analizar un caso que estaba ocurriendo en una oficina en el cual este niño, ¿ya? Miren, ¿ah? A ver, vamos a ver, vamos a analizar un poquito primero el caso y ustedes me van comentando, a ver. Este niño, como niño, ¿no? Tiene el derecho a un hogar, a una familia, derecho a vivir en familia, eso es un derecho para los niños, ¿no? Derecho principal, ¿de acuerdo? Y también, ¿qué ocurre? Mira, está en una familia de acogida, ¿no? O sea, no es una familia biológica, sino es una familia que ha pasado un proceso de evaluación, ¿no? Ha solicitado, mejor dicho, tener al niño bajo su cuidado legalmente porque ya lo conocían ellos antes de que el niño de repente pierda a los padres, ¿no? Entonces es una de las características que permite el Estado peruano de poder acoger, ¿no? Por medida de terceros, ¿no? A una niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, esta familia tiene al niño, pero ¿qué ocurre? Miren, la familia, ¿no? Ha hecho un vínculo prolongado y todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿No? En el transcurso de todo esto, ya el niño que ha desarrollado este vínculo con la familia que cumple de alguna forma con la atención de sus necesidades básicas, ¿no? Alimentación, vivienda, educación, etcétera, ¿no? Incurre en delito, ¿no? Uno de los integrantes, en este caso el papá, ¿ya? Pero no es una situación única, es una situación que empieza a darse de forma recurrente, ¿no? Entonces, este niño, miren, ¿ah? Tenemos el derecho a vivir en familia, ¿ok? Y ahí está el otro, que sería en relación a que debe vivir en un ambiente libre de violencia, ¿cierto? Si bien la violencia no es directa contra él, hay una exposición a una conducta riesgosa dentro de un integrante de la familia, ¿no? En este caso sería la persona que está incurriendo en delitos, ¿no? Estafas, robos, esas cosas, ¿ya? Entonces, digamos, la disyuntiva que se planteaba era como que si este niño debería ser extraído de esa familia o no, porque es un niño de primera infancia, ¿no? Que el vínculo y que el apego y que ya salió de un entorno, tiene pérdidas, entonces estar en esta familia donde está tejiendo nuevos lazos y sacarlo, qué tan beneficioso o contraproducente puede ser para su desarrollo, ¿no? Siendo que con esta familia ha tejido lazos afectivos, hay apego, hay vínculo, ¿no? Y a la vez también estaría siendo expuesto de alguna forma a este tipo de conductas riesgosas de la familia, ¿no?
Entonces, miren este tipo de casos, ¿no? Por ahí no es sencillamente como decir que lo saquen o que se quede ahí mientras no le hagan daño, no. A ver, un poco vamos pensando, ¿ya? Vamos pensando un poquito en ese caso, a ver. Entonces, fíjense, el enfoque de derechos humanos que nos dice, ¿no? Todo lo que está en el texto aquí, en la parte izquierda, el respeto a la dignidad de toda persona, ¿no? Por el simple hecho de que es un ser humano, ¿no? Y más adelante veremos que esto es en todas las etapas de su desarrollo, ojo, ¿ok? Niño, niña, adolescente, adulto, adulto mayor, todos somos sujetos de derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿No? También las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los varones. Entonces, no debería haber ningún tipo de diferenciación en el trato, en el salario, en la accesibilidad a servicios o etcétera. Por eso dice, no es admisible ninguna diferenciación, ¿no? Ni objetiva ni razonable por el ejercicio de sus derechos. ¿Ok? Esos derechos son de carácter universal, aquí, allá y donde sea, ¿no? Interdependiente de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Que pueden variar según regiones. ¿De acuerdo? Estamos hablando del respeto a la dignidad de la persona, a ser tratada como un ser humano, ¿no? A no ser cosificado, a no ser tratado como un objeto, a no ser desplazada o desplazado de repente, ¿no? En la atención que se le requiere, ¿no? Y vamos a analizar un poquito esta historieta de Mafalda. Ustedes saben que ella es bastante sarcástica en mostrar, ¿no? Esta realidad política, social, cultural, ¿no? Y acá vemos en la imagen, en la escena de la derecha, una mujer que está surciendo una prenda, una tela, ¿no? Mafalda está pensando en esto. Luego vemos una mujer que está usando un trapo para fregar el piso, limpiar el piso. Luego vemos una que está lavando la ropa, está tendiendo esta ropa, ¿no? Sus trapos. Y Mafalda dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, esa es una realidad con la que nos tocamos día a día, ¿cierto? El día de hoy conversaba con una clienta que estaba atendiendo y ella me decía, ¿no? Yo vivo en el extranjero, pero cuando vengo acá, ¿no? A visitar a mi familia, me choca demasiado, me dice, porque a pesar de que mi hermano mayor es grande, sobrepasa los 30 años, ¿no? Mis padres siempre me dicen, sírvele, atiéndele, ¿no? Y él ni siquiera es capaz de levantar una taza o un plato, porque si yo le pido que lo haga, insulta, ofende, grita, ¿no? Y mis papás me miran con una cara como que, hazlo tú, ¿no? Entonces, este choque cultural, porque ella vive en otro lugar, le genera bastante desazón cuando llega a visitar a su familia. Dice, los quiero mucho, pero por otro lado, estando cerca de ellos es demasiado diferente la manera en cómo ellos ven normal esto, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que tenemos que entender también es esto, ¿no? Sea en colas, ¿no? De atenciones, en accesibilidad a servicios, en todo ello, podríamos notar o ver que puede haber siempre esta situación de posponer a unos y dar privilegio a otros, ¿no? Entonces, eso es en todo, ¿no? Y sobre todo en la parte estatal lo podemos ver mucho, ese favoritismo. Acá se trata de que en cualquier situación tengamos que tener el mismo trato a la persona, ¿no? A una y a otra, sea quien fuere, ¿de acuerdo? Entonces, esto aplicaría también de alguna forma cuando hablamos de agresores, ¿no? O presuntos agresores, ¿no? Que llegan a ser entrevistados, no los vamos a tratar pues como si estuviéramos frente a un gran criminal o a Satanás, ¿no? Tenemos que tener el respeto, mostrar el respeto para todos por igual, independientemente de que lo que hayan hecho o dejen de hacer o etcétera, sea algo que vaya en consonancia o no con nuestros principios, nuestra moral o incluso nuestra religión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Bien. Tenemos el segundo enfoque que aplicamos para la atención de casos de violencia, que es el enfoque de género, ¿no? Bueno, y aquí tenemos que ir revisando mucho, ¿no? Porque en este enfoque de lo que vamos a hablar siempre es de esta yuxtaposición que hay de ideas entre cómo es que a qué le llamamos género, a qué es realmente el enfoque de género, ¿no? Porque por ahí todavía tenemos mala información
que da pie a comentarios bastante fuera de lugar, poco inteligentes, ¿no? Que las personas hacen frecuentemente sobre el tema de género, ¿ok? Entonces, fíjense un poquito esto y es importante que acá tengamos densa información, ¿no? ¿Qué nos dice, no? La guía, que el enfoque de género es la manera de mirar la realidad, ¿no? La problemática, en este caso, de la ciudad, del país o de la región, identificando los roles y tareas que hacen hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Y acá nos vamos a poner un poquito a recordar, cuando éramos niños o niñas, ¿sí? ¿Qué roles se asignaban a unos y a otros en casa por el hecho de ser varón o por el hecho de ser mujer? A ver, vamos recordando un poquito de eso, ¿ya? ¿Qué cosas se permitían, qué cosas no se permitían? ¿Qué era lo que sí podías, lo que no podías? ¿Cuál era tu obligación como mujer o como varón dentro de casa, por ejemplo? ¿Ok? ¿Y cuánto de esto podría haber sido más bien algo asimétrico? ¿No? Ay, es que a papá o al varón le servían un pollo más grande y a mí me daban la alita, de repente dice alguien por ahí, ¿no? O de repente le servían primero a ellos que a las mujeres, no sé, ¿no? O de repente ellos tenían más propina, a las niñas no nos daban propina, puede decir otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo estos roles que hay o tareas, ¿no? Tú puedes, tú no puedes, tú sí, tú no, generan asimetrías en cuanto al trato. No se vuelve un trato de equidad, ¿no? Y esto se va transmitiendo a pesar de que nosotros creamos que esto puede ser algo muy lejano, es tan palpable en el día a día, ¿no? Y estos roles, ojo, miren cómo van interiorizándose también a modo de prejuicios, ¿no? Hace un tiempo en una tienda de juguetes, yo estaba caminando buscando un juguete y había una familia, ¿no? Nuclear, un papá, una mamá y una niña, ¿no? Una niña muy entusiasta, como todos los niños cuando van a una tienda de juguetes, estaba observando por aquí y por allá qué había, estaba curioseando, explorando. Y ustedes saben que las tiendas de jugueterías también a veces están clasificadas, ¿no? Como que juguetes para niños, juguetes para niñas, ¿no? Entonces había por un lado muñecas, pistolas de agua, cositas, y la niña se dirige a ver, pues, carritos, camiones que había, ¿no? Para jalar estos, ¿no? De construcción y todo ello. Entonces la niña agarra, ¿no? Y como que lo empieza a mirar, a curiosear, le llama la atención y empieza a jugar con las rueditas. Y el papá se acerca y con una voz muy, muy molesto, muy enfadado, ¿no? Le dice, suelta eso, que los carros no son para las niñas, le dice, ¿no? Y entonces yo les invito a pensar, a ver, esa pequeña expresión, ¿no? Que nos puede parecer como que, no, qué mal, o que si bien, no sé, ¿ya? No sé qué pensamos, a ver, de las ciento y tantas personas que estamos aquí, ¿será? ¿Cuántos estamos en acuerdo o en desacuerdo? ¿O cuántas o cuántos hubiéramos actuado como ese papá? ¿Ya? Entonces, un poco yo les llevo la cuestión siguiente, ¿no? Esta niña, si en algún momento de su vida, ¿no? Le da por quererse comprar un carro, ¿ya? ¿Cuánto eco le hará esta palabra de papá? Los carros no son para las niñas, para las mujeres, creo que le dijo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dejando como aprendizaje? ¿Qué estamos dejando como prejuicio o como estereotipo en los niños y niñas con este tipo de creencias que nosotros vamos sosteniendo o que incluso vamos defendiendo, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos repensar, ¿ya? Y hablando de repensar un poquito esto, les he traído un video para que nosotros podamos imaginar, ¿ya? Con todo esto y luego vamos a conversar un poquito, ¿les parece? ¿Cómo sería el mundo, ¿no? Actual, como lo conocemos, si es que los roles asignados a varones y a mujeres hubieran sido al revés? ¿Ya? De eso se trata este video. A ver, lo vamos a observar y luego espero sus comentarios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces. Se despertó mi niñito. Hola. Perdón, ¿me avisan si es que el audio está correcto? ¿Se transmite el audio? Sí, doctor, sí se logra escuchar. Perfecto. Mira, mamá. Para que te veas más bonito. Mamá. Basta, Mamá. calladito se ve más bonito.
Pastito tierno, guachito, guachito rico. ¿Quién fuera Paco para meterlo preso, papito? ¿Quieres estar siempre perfecto? ¿Con la piel suave y tonificada? ¿Tus músculos no son como deseas? Elimina la piel flácida y consigue músculos tonificados con Renova. Yo quiero ser médico. Bueno, es una profesión que no es apta para los hombres. ¿Por qué siempre tengo que lavar yo? Mi amor, usted tiene que saber a quién le da su pajarito. Es que usted no puede. ¿Está esperando a nosotros, cosita? Tú la chica. Suelto. Oiga, ¿hay usted ruido por arriba y por abajo? Oiga, ¿y usted cree que esa es su manera de vestirse, acaso? Ay, que para qué te vamos a explicar si total dije hombre, po. A todas las futuras doctoras y a los futuros esposos de doctoras. ¿Tú crees que te van a tomar en serio vestido así? Te comería enterito, cosita más. Por un hombre no pasa el tiempo. Elimina las arrugas y líneas de expresión con Dermaman para nunca envejecer. ¿Y qué podemos hacer? Dame un segundo. Entonces, es que por eso yo creo que... Momento. ¿Dónde va a estar arreglado, mi cosito rico? Que me dé feo para el culo. En un mes yo creo que es posible. O sea, eso es una completa ridiculez. ¿Por qué a mí me pagan menos? Vamos a un lugar más tranquilo. Me he quedado 1000 veces trabajando más que el resto y me estáis pagando menos a mí. Uy, qué histérico. Hemos decidido no darte el puesto para que tengas básicamente más tiempo para tu familia. 30 y solterón, no se te vaya a pasar el tren. Ok. Bien. Más o menos este video ha buscado de alguna forma retratar el trato que frecuentemente viven las mujeres, ¿no? Desde que son niñas hasta que van creciendo, y cómo esto va generando una mirada, una perspectiva que se normaliza respecto a ellas, ¿no? Así es, ok. Coméntenme un poquito, a ver, por acá me dicen, todas nos identificamos. Ajá. ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo imaginamos el mundo que si hubiera sido todo esto al revés, ¿no? Como vimos en el video, que fuéramos los hombres los que hemos sido tratados así y no las mujeres, ¿no? Cuando yo vi este video por primera vez, como que sentí que se me desterraron muchas ideas de la cabeza, ¿no? Porque dije, realmente las mujeres lo han pasado bastante difícil, ¿no? Y entonces pude comprender con bastante precisión, ¿no? Este tema de las desigualdades, ¿no? Porque es como que ser varón tiene cierto privilegio, que como varón uno no quiere renunciar a eso, porque te dan la prioridad ¿no? Y yo les cuento un poquito, lo he visto cuando he hecho la parte de servicio rural. Si una mujer hablaba, por ejemplo, con alguien de la comunidad, era como que, bueno, ¿no? No le hagan caso. Pero si un varón hablaba, era como que, ya, vamos a escuchar, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto todavía es algo palpable, ojo, ¿no? Acá Rosa nos comenta las diferencias que existen hoy en día entre hombres y mujeres. Exacto, es una construcción social, ¿sí? Por eso es que hablamos mucho de deconstruir este tipo de estereotipos, roles de género, ¿no? Y todo ello que creemos que debería ser de una manera, ¿sí? Ay, Andrea, este material todo les voy a pasar al final, ¿ya? Entonces, yo lo tengo en archivo, pero todo esto va a estar ahí, ¿ya? No se preocupen por eso. Entonces, así es, Diana nos dice, sigue pasando, mucho más notorio en la sierra. Por ciertos sectores como que puede ser mucho más visible, ¿no? Y en realidad en muchos lugares, porque en los empleos también, ¿no? Con el tema de los ascensos, de pronto con el tema de la accesibilidad a ciertos puestos de trabajo, los salarios, o sea, en suma, podríamos ver que esto se da de muchas formas, ¿no? Entonces, cuando uno es varón, uno tiene que también entender eso, ¿no? Entender que por el hecho de ser varón o mujer, eso no nos da o quita privilegios, aunque en lo palpable ocurre, ¿no? No significa que esto deba acontecer, porque ¿qué es lo que ocurre? Miren, esto va a dar pie a lo que vamos a hablar más adelante, porque estos enfoques se relacionan, ¿no? Pero miren, yo les cuento, ¿no? Cuando estuve en la línea de emergencias, ¿qué ocurría, no? Una mujer me comenta y me dice, fui a la comisaría, ¿no? Era de una zona, digamos, adinerada, la señora, ¿no? Y me dice,
Yo con mucha vergüenza fui a la comisaría a decir pues que mi marido estaba, que ya pues me daba demasiado el golpe y yo no soportaba, ¿no? Entonces ella escapó esa noche, fue a la comisaría, ¿no? Y la respuesta que ella recibió, ¿no?, de parte del personal masculino fue del tipo, y que seguro lo han escuchado muchas veces, ¿no? Fue: pero señora, ¿qué estaba haciendo usted o qué ha hecho usted para que su marido le pegue? ¿No? Como que si la mujer debería hacer cosas que complazcan a los varones y si no lo hace, pues bueno, ¿no? Se merece la tanda, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones que nos pueden parecer como que entre algunas causas, algunas personas lo pueden ver incluso desapercibido, son claras muestras de cómo nosotros hacemos diferencias notables en cuanto al género de las personas, ¿no? Que como mujer debe ser así o hacer así, como varón tal o cual cosa, ¿no? Fíjense esto, yo les comparto un casito, ¿no? Esa clienta me decía: yo viajo por todo el mundo, he hecho tantas cosas, ¿no? Pero mi abuela me dice: ay, pierdes tu plata, ¿no? ¿Qué cosa es lo que haces? ¿Para qué? ¿No? Etcétera. Y ella se siente como disminuida, menoscabada con eso que hace, ¿no? Cuando le comparte a la familia, ¿no? Y dice: pero tengo un hermano que se ha ido a trabajar al extranjero como obrero, ¿no? Y siempre es como que el orgullo de la familia, ¿no? Mira, pobrecito, cómo se sacrifica, que él sí. Entonces, este tipo de cosas son parte de la construcción social, pero que las familias la van replicando, ¿no? Y imagínense cómo eso impacta no solamente en la seguridad personal, no solamente en el plan futuro que uno puede tener, sino en los vínculos que uno establece con las personas que más quiere, ¿no? Entonces, a eso nos vamos, ¿no? Es cierto, a veces hombres y mujeres, diría yo, contribuimos a todo eso también, ¿no? Acá Liz nos cuenta otro ejemplo, como cuando te defiendes y a los otros dicen te quejas de todo, pero cuando un varón lo hace, dicen es una persona valiente. Así es, Liz. Y Elizabeth nos menciona que desde la época antigua se creía que nacer mujer era un castigo de Dios. Exacto, ¿no? En la cultura de nuestro país hay mucho machismo y creencias y costumbres que repiten por imitación, así es, por generaciones, ¿no? Y Andrea nos comenta tal cual, como buscando un causa al maltrato, ¿no? Que la mujer que hizo, que debería haber hecho, ¿no? O que no debería haber hecho para no ser maltratada, ¿no? Y acá Miriam nos dice en ese mismo sentido, cómo se está trabajando en los SEM para mejorar el maltrato que reciben las comisarias cuando van a denunciar violencia. Ajá, claro. Entonces, justamente ahí vamos a ver algunos principios que nos dicen que también nosotros debemos velar porque las instituciones puedan ejecutar con debida diligencia las funciones que les corresponden, ¿no? Eso lo vamos a ver en principios, ¿ya? Muy bien, entonces, el enfoque de género, ¿ya?, nos permite, primero, visibilizar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres, ¿de acuerdo? Y estas relaciones de poder. Recuerden que históricamente, ¿no?, las sociedades se han construido en base a relaciones de poder, ¿no? Reyes y esclavos, feudales y obreros, hombres y mujeres, adultos y niños, ¿no? Siempre ha habido esta situación asimétrica donde alguien tiene que estar al mando de otro o someter a otro para organizar algo, ¿no? Entonces, y eso es algo que debemos revisar y cuestionar, ¿de acuerdo? Gracias a este enfoque, ¿qué es lo que logramos, no? Básicamente, desarrollar estrategias para la intervención que a nosotros nos permitan que sí se dé un logro de oportunidades. Recuerden que, por ejemplo, la dependencia económica de una mujer es una de las principales razones que la ata a una relación violenta y le imposibilita salir de eso porque no hay cómo sobrevivir o poder atender necesidades básicas, ¿no? Entonces, y esto, si bien en un tiempo era por la falta de acceso, ¿no?, o la limitación de acceso a trabajo de las mujeres, en muchos casos todavía se crea o se subordina el rol de la mujer a la crianza de los hijos o al ámbito familiar, ¿no? Y eso frecuentemente nos pasa. El otro día atendiendo a una persona, la persona decía, ¿no?, ella es una buena mujer, porque, miren, ¿no?, miren, escuchen, es una buena mujer porque ella es como de casa, le gusta cocinar, lavar, estar ahí en la casa, no es de salir. O sea, miren cómo esa construcción de que eso es una buena mujer. O sea, si a la mujer le gusta viajar, trabajar, no lava o no cocina, ¿es una mala mujer? ¿No? Entonces,
esas cosas tenemos que siempre ir cuestionando, porque son los micromachismos, por eso les digo, ¿no? Es importante que revisemos qué hablamos, qué decimos o lo que escuchamos y afinar un poco más ese sentido de cuándo estamos validando algo que es machismo, ¿de acuerdo? Bien, acá nos comenta Andrea, yo presencié en la comisaría de Pueblo Libre que el personal PNP femenino no quería atender un caso de violencia sexual. Claro, ¿no? A veces un poquito, esto tiene que ver con la debida diligencia, ya que lo vamos a ver en principios, y eso es muy cierto, ¿no? Hay casos, esta actitud, digamos, reacia a querer atender ciertos casos, obviamente que no está enmarcada dentro de lo que la ley peruana indica, ¿no? Todo caso o toda denuncia debe ser recogida por la comisaría, y no es necesario pruebas, ¿no? O sea, si uno denuncia violencia física, no tiene que ir con un moretón, con un hinchado, ¿no? O cojeando, no. Simplemente es el relato y el peritaje determinará, pues, la veracidad del relato. A nadie nos compete decir que si será verdad, no será verdad, no, ¿ok? Sandra nos comenta que a mí me sucedió en la casa de esposo, la suegra no le podía ver saludando a los vecinos. Ajá, porque en a cualquiera, dice, ¿no? Y le contaba a mi esposo y se ponía como loco. Cuando lo denunció, el policía me dijo que si yo sabía que a mi esposo le molestaba eso, no debería hacerlo enojar. Miren, entonces vamos validando entre nosotros, ¿no? Que la violencia es un asunto o una respuesta habitual para resolver un conflicto. Como que está bien, ¿no? Y entonces, ¿qué buscamos? La subordinación de la mujer respecto al varón, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que siempre crear conciencia y que bueno, que sea cual sea la historia, uno pueda tomar un camino diferente, ¿no? Ok, entonces seguimos. Igualdad de oportunidades, esto es en todo, ¿ok? Bien. Háganle ver ese video de verdad a todos los varones o varones que van creciendo y uno va a repensar muchísimo, ¿no? Y decir, caramba, ¿no? O sea, lo que le toca vivir a las mujeres. Seguimos con el tercer enfoque de integralidad. Ya, cuando hablamos de algo integral, estamos hablando, ¿ok? De ¿qué estrategias te refieres a cómo lidiar? Porque hoy día estamos viendo principios y normas, ¿ya? Habrá todo un capítulo destinado a todo esto, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿te parece? Pero si me precisas la pregunta, me ayudaría bastante. A ver, enfoque de integralidad. Nos dice que tenemos que entender que la violencia, ¿ok? Viene de muchísimas causas, ¿ok? No es un fenómeno solamente patológico o que sea solamente una construcción social, sino es la suma de muchos factores, ¿sí? Y es importante entender y mirar esto también. Por ejemplo, les voy a comentar un caso, miren. Este hombre en zona rural, ¿no? Le había abofeteado a la mujer, ¿no? Él tenía 21, ella tenía 18, ¿no? Tenían un bebé de unos tantos meses, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurría? Miren, en la entrevista, ¿no? El joven lo que refiere es que la mujer le hacía un problema solamente porque él le había tirado una cachetada, ¿no? Entonces, pero claro, ahí yo diría, uy, no, este es una persona muy agresiva, que no. Pero ¿qué pasaba con él? Miren, él decía, miren, escuchen, él decía, ella se ha salido de la casa y no debe salirse de la casa dejando a mi hijo, ¿no? Entonces le he castigado para que no vuelva a hacer eso, decía él, ¿no? El muchacho. ¿Ya? Entonces, miren, en su idea, ¿no? Y luego analizándolo un poco más al detalle, ¿no? Para él, ¿no? Era, esta mala conducta debía ser castigada y el castigo físico era una forma de frenar un comportamiento no deseado. Entonces, para él estaba haciendo algo positivo porque él estaba convencido de que así su esposa no iba a dejar a su hijo. O sea, por ahí la intención medio buena, pero la forma de resolver esto totalmente distinta, ¿no? ¿Pero por qué? No porque sea un trastornado, un enfermo, no porque en la cultura, el entorno, la familia donde ha vivido, ha interiorizado que esa es la manera de resolver conflictos, que esa es la forma de alguna manera, frenar una conducta no deseada, ¿no? O de generar un aprendizaje en la otra persona, ¿ok? Entonces, luego al final, todo el mundo termina siendo víctima también de estos patrones que no ayudan, obviamente, a una mejor vinculación con los demás, ¿no? Está lo individual, las características individuales. Es cierto, hay personas que tienen mayores índices de impulsividad, mayores índices de repente de inestabilidad emocional, ¿no?
de baja tolerancia a la frustración, es cierto. Hay componentes familiares, la exposición a violencia puede generar agresores o víctimas en los hijos, ¿no? Porque el hijo bien se identifica con el agresor y repite lo mismo, bien se identifica con la víctima y se deja maltratar, o por ahí en algún caso puede ser que de repente no ninguna de estas, ¿no? Pero esto es un factor que influye altamente, ¿de acuerdo? En lo comunitario, ¿qué es lo que en mi localidad, en mi entorno próximo donde crezco, se da como válido? ¿Sí? ¿Está bien? En muchas comunidades, lugares pequeños, sobre todo, se hace más visible, ¿no? Esto de que, por ejemplo, ¿no? Oye, esa chica, su hija del vecino tal, ha venido a las 12 de la casa, es una callejera, ya no debería andar, ¿no? Pero si el muchachito, el varón, salió y volvió 3, 4 de la mañana borracho, bueno, no pasa nada, ¿no? Se divirtió, ¿no? Entonces también el entorno cercano, vecindario, barrio, comunidad, puede ir reforzando estos patrones, ¿no? No adecuados, ¿de acuerdo? Y la parte estructural, como les decía, es que como sociedad hay una construcción, ¿no? de diferencias de poder, sobre todo de ejercicio de derechos entre varones y mujeres, ¿no? Entonces la atención no solamente es a la persona, es la familia, la comunidad, el vecindario, y en general a nivel de sociedad y país. Esa es la manera de ir interviniendo, por eso es que se da por niveles, ¿no? Hay niveles de atención, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante comprenderlo, ¿ya? A ver, Bartolito nos dice acá, influye también el colegio. A mi nena le dijo su profesora del Colegio Nacional, exacto, que las niñas juegan a la cocina y que eligen colores como rosado. A la nena le dejó de gustar el negro y ser más selectiva con sus juguetes. Tiene hasta herramientas y dejó de usarlas por eso, ¿no? Ok, fíjense, eso es muy importante y esto es algo que uno debe tomar en cuenta a la hora de conversar con los maestros, ¿no? Por eso les digo, tenemos que nosotros revisar estas creencias primero, ¿no? Porque luego en el plano de la familia se da este choque, ¿no? De que de repente papá o mamá dicen, no, que juegue con lo que quiera, y la otra pareja de repente dice, no, es que miren, acá hay un asunto, ¿no? Que debemos un poquito entenderlo. Por ahí que mucha gente le tenemos miedo a la homosexualidad, al lesbianismo, ¿no? Y hay esta idea de que si mi hija juega con cosas de varoncito, se va a volver lesbiana, ¿no? Lo dicen en un término más peyorativo, ¿no? O que si mi hijo juega con muñecas, se va a volver homosexual, ¿no? O sea, en el fondo de eso, el miedo es a ello, ¿no? Entonces, es básicamente eso lo que genera ese prejuicio, ¿no? Entonces, no hay ningún estudio formal que haya demostrado que la orientación sexual cambia por la actividad que uno realice, ¿no? Menos pues por la presencia de juegos o colores, ¿no? Los colores no tienen género, ¿sí? Entonces, eso es importante, pero lo que hay es la reacción del entorno frente a eso, ¿no? Eso es lo que puede perturbar a la persona, ¿ya? Más no la actividad como tal en sí, ¿ok? Yo les cuento, miren, en este casito, hablando un poco de esto, vino una vez un señor, un ingeniero, ¿ya? Entonces, bien machista el señor, vino con la abuela, media familia. Asustadísimos porque el niño se había aprendido una Barbie. Vio un día en la calle una Barbie y hizo toda una pataleta enorme para que le compren esa Barbie. Y el papá, como en su desespero y la vergüenza que la gente está viendo, ay, que el niño que se tiraba al suelo, se retorcía de llorar, le compró la Barbie. Y de ahí el niño pegadísimo con la muñeca Barbie, y la abuela rezando a los ángeles y a los santos que su hijo no sea un maricón, y el papá con ese miedo y atormentado y mortificado porque la mamá de él le decía, no, ay, tu hijo, ¿por qué está jugando con muñecas, no? Y un poco revisando cuándo empezó esto, ¿qué había pasado? Una cosa bien simple, en realidad yo podría decirles, ¿no? La mamá de él había muerto, ¿no? Del bebé, el niño, perdón. La mamá murió hace un tiempo atrás, no había como quien estuviera ahí, el niño paraba con el papá, básicamente, ¿no? Y al cuidado de algún adulto, pero como que esa ausencia se quedó sin hablar, ¿no? Entonces, y es muy curioso porque cuando ellos lo vieron, lo entendieron, ¿no? La muñeca que tenía y como la vestiera, pues básicamente para el niño era una figura total, y si uno veía esa muñeca era como una mamá, ¿no? Entonces que había habido un sustituto, ¿no? Un objeto transitorio, se dice, para un niño,
cuando experimenta una pérdida. ¿Han visto esos niños que se aferran a una colchita, a un peluche, a una manta, a una ropa, ¿no? Cuando tienen la ausencia de alguien o la pérdida de alguien, pues eso mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ellos fueron entendiendo esto y se empezó a trabajar el tema de duelo, pues, ¿no? Que eso era lo que estaba de fondo, ¿no? Entonces, miren, importante lo que Bartolito nos comenta, porque en verdad, este tipo de cosas hay que revisarlas, ¿ya? Ahora, no es el tema, pero respondiendo a esta pregunta de si un agresor puede cambiar, hay programas de reeducación de violencia, pero la evidencia científica nos dice que eso debe tardar entre 3 a 4 años. Realmente, en tratamiento, ¿no? Individual y grupal, y no asegura. Es como un 50% que sí, 50% que no. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando hay señales rojas o señales de alerta de violencia, lo mejor es parar, ¿no? O mantener la distancia. ¿Qué estrategias empleamos para promover el enfoque de género? Pues todas estas que estamos hablando, ¿no? ¿Ok? El poder cuestionar estos prejuicios, estos roles, el poder primero visibilizar esto que ocurre, ¿no? El permitirnos de alguna manera tomar nuevas ideas, el poder de alguna forma buscar o procurar que niños y niñas, ¿no? Varones y mujeres tengan el mismo acceso o los mismos derechos y oportunidades a todo en lo que es salud, educación, alimentación, ¿no? Empezando, como les digo, desde casa, ¿no? Que si yo le doy aumento de comida al niño varón, no significa que la mujer no pueda hacerlo, ¿no? Decirle, no, tú no vas a engordar, ¿no? Por ejemplo, cosas como esas estarían contraviniendo de repente esto, ¿no? En el tema de propinas, por ejemplo, igual, ¿no? Muchas niñas siempre relatan así, ¿no? Cuando son adultas. Mi hermano tenía un sol, yo tenía nada, o 10 céntimos, o 20, ¿no? Los permisos, las salidas, ¿no? A veces todo ese tipo de cosas. En la crianza es la que va a ir direccionando cómo nosotros estamos enfocando la igualdad de género, ¿ya? En el acceso a oportunidades también, de distinta índole, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la atención de víctimas, de igual manera, ¿no? Se trate de una víctima hombre o mujer, ¿de acuerdo? El protocolo de atención es el mismo, ¿no? Sea una persona de repente, pensemos, ¿no? Que está hablando de un tema de acoso sexual en el trabajo, no porque sea mujer o porque viste de tal forma, significa que vamos a validar eso, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ir cuestionando esas creencias que tenemos en torno a lo que es el rol que le asignamos, ¿no? Mucho menos comentarios del tipo como que usted debería ser mejor mamá o cocinar o atender, ¿no? Y desplazar el rol de la crianza y del hogar exclusivamente a la mujer respecto al varón, ¿no? Ese tipo de cosas o comentarios que hacemos pueden contravenir este enfoque, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos eso, ¿ya? Siempre hablamos de un trabajo mancomunado entre hombres y mujeres en el hogar, en las tareas del hogar, en los roles o actividades, ¿no? Que ellos puedan ponerse de acuerdo, claro que sí. De pronto, yo he visto algunos casos donde de repente la mujer tiene un mejor empleo, ¿no? Y cuando los niños son pequeños, concerta con la pareja de que yo voy a trabajar y tú te quedas al cuidado de los hijos y ambos están de acuerdo y todo está en paz porque es provisional, está a favor de un proyecto de vida, ¿verdad? Pero si esto se vuelve algo como que una forma de relación o algo habitual, o como que tu rol es ese y mi rol es otro, ahí estaríamos atentando o hablando de que estamos contra este principio, ¿de acuerdo? Por poner algunos ejemplos, ¿ya? Bien. Entonces, hablamos también en este enfoque de integralidad, ¿no? en el que estábamos, que necesitamos que se intervenga desde todos los actores implicados, ¿no? Acá dice dimensión física, psicológica, social y legal del problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que cuando hay casos de violencia sexual, ¿no? Lo primero que se debe hacer es que en el centro de salud solicitar el kit de emergencia en casos de violencia sexual, ¿no? Que consiste pues en una prueba rápida de ITS, VIH, la administración de la pastilla del día siguiente, ¿no? El levonorgestrel, luego una atención médica, una revisión, ¿no? Y todo ello, ¿no? ¿Para qué? Porque imagínense, la persona es víctima de violencia sexual y puede quedar embarazada o gestando producto deshecho, ¿verdad? Entonces hay todo un protocolo para eso también que más adelante lo van a revisar. Entonces,
Cuando hablamos de niños, niñas o adolescentes en desprotección, por ejemplo, también se solicita que tengan acceso a servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, hay niños y niñas que llegan de repente con un estado de anemia, completamente descuidados. Entonces, no solamente es evitar que el hecho de violencia no vuelva a ocurrir, sino brindar el acceso a los servicios necesarios, ¿no? O niños y niñas que dejaron de estudiar, por ejemplo, porque no hay un adulto responsable a cargo, o los deja de alguna manera sin cuidado, sin supervisión, ¿no? Entonces, el nexo, el enlace para que retomen la educación también es parte de las estrategias de atención que se realizan con este tipo de casos, ¿no? El acceso a la justicia, el poder recibir un abogado de oficio, ¿no? O la asesoría legal que el SEM brinda para los casos de violencia también, que es gratuito, obviamente, ¿no? Y que mucha gente no lo hace porque dice yo no tengo para pagar un abogado, o no hay quien me oriente, etcétera, ¿no? Entonces también brindar la información de los servicios de atención estatales que son gratuitos, ¿no? Como la línea 100, por ejemplo, que es la línea de atención de casos de violencia, ¿no? O Fonoalegra, que es asesoría legal gratuita también, ¿no? Bien, entonces es un poco esto, ¿ya? Ir por todas las dimensiones que están implicadas en el asunto de violencia y que la víctima pueda acceder a todos ellos, ¿ok? Eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes en desprotección, algunos casos que yo un poco les puedo comentar, ¿no? Este chico se había escapado con la enamorada, ¿no? Entonces, la enamorada era mucho menor que él, tenía como 13, él tenía como 16, ¿ya? Entonces la familia como estaba denunciando, decía, mira, este muchacho se ha llevado a mi hijita. Entonces, el chico tenía una ITS, ¿no? Tenía gonorrea, no se había curado, ¿no? Entonces, él también por vergüenza y miedo decía, no, yo a quién le voy a contar, pero bueno, en la entrevista salió esto. Entonces, obviamente que no solamente se requería el apoyo psicológico, necesitaba atención médica, ¿no? O sea, el oficio al centro de salud para que se le pueda hacer todo el tamizaje correspondiente, el tratamiento, todo ello, ¿no? Entonces, es así, la asesoría a la familia, ¿no? O sea, no debemos dejar de mirar el todo, ¿ya? Porque recuerden que la violencia, como habíamos dicho, tiene muchas causas, entonces tenemos que atender a la totalidad de esas causas también, ¿sí? Bien. Okay. Hablando de interculturalidad, vamos a ver un pequeño video acá, ¿ok? Que es un testimonio sobre lo que es la infibulación o la mutilación genital femenina, ¿ya? ¿Por qué? Porque este enfoque nos precisa algo que está en el punto 2 aquí, que no acepta prácticas culturales que vulneran derechos humanos, ¿no? O prácticas que puedan ser discriminatorias o que toleren la violencia, ¿ya? Entonces, no es porque, bueno, en la comunidad tal o en el pueblo tal se hace de esa manera y se da por válido, no. Si bien hay un enfoque comunitario que toma en cuenta las características, la cultura, ¿no? Las diferencias culturales que hay entre ciudades, comunidades, etcétera, es, digamos, la excepción de la regla. No debe ser algo que vulnera derechos humanos, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito un caso de esto para que podamos estar al tanto y ver esta situación, si es que no la conocemos, sobre lo que es la mutilación genital femenina, ¿ok? Me cortaron mucho más que el clítoris, me cortaron toda la vida. Pues el recuerdo siempre, bueno, lo vivo cada día, porque es un daño permanente lo que te hacen. Tenía 5 años. Y ese día me acuerdo, bueno, tenía 5 años más o menos, siempre digo, porque no estoy seguro de la edad. Ese día, pues me dijeron que era mi día especial. Yo estaba muy nerviosa, no sabiendo lo que iba a pasar, pero claro, era algo especial, algo muy especial me iba a pasar, porque como no se hablaba del tema. Entonces, cuando llega esa mañana, le levanto yo a mi madre y me manda a comprar cuchillas. Compré 2. A la vuelta, estaban en la cocina de mi abuela. Es una casa de barro, el suelo de barro también. Habían cavado un agujero en el suelo. Y estaba la señora, mi madre y mi abuela. Entonces ahí es cuando me entró el pánico. Me agarra a mi abuela, me coge mis manos por detrás y abre mis piernas con las suyas y me ponen el borde del agujero que habían cavado. Entonces la señora delante empieza a cortar
Y yo creo que debe haber durado muy poco, pero para mí era una eternidad. O sea, y no se acababa. Mi liceo ese momento era que se acabara, que terminara aquello. Me acuerdo del sonido de la cuchilla cortándome. Eso nunca se me ha olvidado. Y después de tanto tiempo cortar, algo que entendí más tarde, que se llama infibulación, que consiste en cortar la parte visible del clítoris, labios mayores, labios menores, y luego empezó la otra parte, que es coser. Coser con una aguja y un hilo normal, como un trozo de tela, ¿no? El pellejo que quedaba es lo que estaban cosiendo para que se cierre completamente, dejando un agujero muy pequeño, como la cabeza de una cerilla. Cuando más pequeño el agujero, mejor está la niña. Entonces empezaron a coser. Y después de coser, taparon y me ataron con una cuerda desde la cintura hasta los dedos gordos. Y tenía que permanecer en un sitio muy plano mucho tiempo, porque cualquier movimiento puede hacer que se abra. Y me amenazaban con, como no me cuide y no se cierre bien, volverán a cortarme. Así que imagínate el susto y el miedo que tenía. Me acuerdo ese día, lo que rechazaba a aquel momento era el dolor que sentía, y pensaba que una vez que terminaban ya se acabaría todo y ya estaría bien. Lo que obviamente no sabía era que mi pesadilla acababa de empezar y el daño que me habían provocado iba a ser permanente. Ok, ¿ven? Entonces, ¿conocían ustedes sobre lo que es la mutilación genital femenina? Esta es una práctica cultural de algunos países sudafricanos y obviamente por mucho tiempo pues las Naciones Unidas ha luchado por erradicar esta práctica, ¿no? Entonces, así es, Mónica. Entonces, imagínense, ¿no? Esto que estaba por sentado como que era una práctica cultural, y bueno, eso es así, es válido, no, pero estamos hablando de cómo esto genera, obviamente, una experiencia traumática grande, enorme, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo luego estas niñas se van desarrollando, cómo luego estas niñas, la concepción que tienen de ellas mismas sobre su cuerpo, ¿no? Imagínense todo lo que va ocurriendo, ¿sí? Las secuelas que se van generando a partir de. Entonces, por eso es que esa es la excepción a la regla, ¿no? Ninguna práctica cultural debe vulnerar algún tipo de derechos humanos. Ahora, si hablamos de los matrimonios de niñas, por ejemplo, es otro asunto, ¿verdad? Que sea una práctica cultural válida en algún lugar no significa que no atente contra un derecho fundamental. Primero, porque biológicamente un niño o una niña, incluso un adolescente, no ha logrado la maduración total de sus órganos genitales, sexuales, ni a nivel emocional, como para poder afrontar pues una vida de pareja, de convivencia, una vida sexual activa, continua, ¿verdad? A ver, pensemos en el caso de niños, niñas, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, por eso es importante que prestemos atención a esto. Ok, sí, Betty, es una cosa muy espantosa en realidad. En nuestro país también suelen haber ciertas prácticas culturales que pueden ser vulneradoras de derechos. Y es importante estar atento a eso, conocer eso y no validar o dar como algo que simplemente es parte de, ¿de acuerdo? Así de Betsabe, ¿ya? Entonces, hay todo un libro, me acuerdo mucho que habla sobre esto. Ahorita mismo no recuerdo es Malala, creo, la chica, hay una película incluso que habla sobre ella, ¿ya? Sobre su vida. Entonces, bueno, esto es así y ya es importante que lo podamos ir entendiendo, ¿ya? En nuestro país como tal es un país multicultural, ¿verdad? Tiene muchísimas lenguas originarias. Acá la información que nos brinda INEI es que hay 48 lenguas indígenas originarias en nuestro país. Y cada una de ellas obviamente con costumbres, ¿no? Bastante diferenciadas también, ¿no? Parte de este enfoque, ¿ok?, de interculturalidad implica también respetar esta diversidad, ¿no? Obviamente con esta excepción, ¿ya? Y que también nos lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Como profesionales de la atención, ¿ok?,
¿Cuántos, por ejemplo, podríamos hablar de que manejamos lenguajes de señas, lenguaje de repente braille, escritura braille, ¿no? Entonces, miren, es importante que también, ¿no?, veamos este tipo de cosas, ¿cierto? Es parte de la diversidad que vamos a ir viendo. Hablamos acá, por ejemplo, quechua, aymara, ¿no? En las estrategias rurales, por ejemplo, de nuestro país, que les mencionaba, que llegan a hacer la atención de casos de violencia en zonas bastante distantes geográficamente, se solicita que el personal pues hable lenguas originarias, ¿no? Quechua, aymara, ¿no? Cháninga, qué sé yo. Entonces es importante eso, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene miras a estar en este tipo de programas, por ejemplo, de pronto también el aprendizaje de las lenguas originarias va a ser una competencia extra o un plus profesional que te puede permitir acceder también a este tipo de puestos de trabajo, ¿ya? Seguimos entonces con el enfoque de riesgo. ¿Okay? El enfoque de riesgo se trata justamente de que en la atención de casos de violencia, nosotros tenemos que hacer la valoración del peligro latente, del riesgo latente, valga la redundancia, que implica el hecho violento para la víctima o las víctimas, ¿ya? En nuestro país, con la ley 3036-4 se implementó una tabla de valoración de riesgos, ¿ok? Es como un instrumento de medición de el nivel de severidad de la violencia, ¿no? Que puede ser leve, moderado o severo, ¿ok? Lo que tenemos que pensar cuando llega un caso de violencia es qué nivel de riesgo está afrontando la presunta víctima, ¿de acuerdo? Ok, porque sabemos que en su máxima expresión la violencia puede llegar a la muerte de la víctima o de las víctimas, ¿cierto? Acá al costado en la lámina estoy colocando el violentómetro, que es una forma didáctica de entender estos 3 niveles de riesgo, ¿no?, que se ven en la tabla de valoración de riesgo o en la ficha de valoración de riesgo, que serían, ¿no?, cuidado como el nivel leve, alerta el nivel moderado y urgente, que sería el nivel severo, ¿no? Hablamos del riesgo en la medida de que esto va a generar un daño grave para la vida, la salud o la integridad de la persona que estaría siendo víctima de estos hechos, ¿ok? Entonces, siempre que vemos que hay un potencial riesgo para su vida, su salud, su integridad, esto nos va a dar luces de cómo vamos a actuar frente a este caso, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en los casos de riesgo severo, ¿no?, la tabla de valoración de riesgo de la ley nos va a indicar que se hace la denuncia de oficio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes en violencia sexual o violencia en riesgo severo, dicho sea de paso, violencia sexual en menores de 18 años siempre es riesgo severo, ¿ya? Imagínense acá, no es que viene una adolescente que me cuenta que es víctima de agresiones sexuales, ya no puedo dejar que vuelva a su casa, confiándole pues ahí a los ángeles y a los santos de que ojalá que no le pase nada. No, acá la ley es clara y dice que en niños, niñas y adolescentes es riesgo severo siempre la violencia sexual. Y en este caso, sin el consentimiento, simplemente se procede a formalizar la denuncia, ¿ya? Cuando son personas adultas y hay riesgo severo, también se tiene que actuar de oficio, ¿ok? Porque peligra su vida, ¿no? De repente la persona dijo ya fue amenazada de muerte, la persona le amenazó con un arma, etcétera. Entonces, claro, en esos casos se tiene que proceder ya a formalizar la denuncia y a todas las diligencias que van a ir viendo ustedes cuando revisen la ruta, ¿de acuerdo? Ok, entonces todo esto con el afán de evitar, como les decía, la consecuencia mayor, que es la muerte de la víctima o de las víctimas, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué hacemos? Logramos acciones preventivas, efectivas, oportunas, ¿no? No esperamos a que pase lo peor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un evento único, por ejemplo, ¿no?, el esposo gritó y golpeó contra la pared en una discusión y le insultó, entonces nunca había ocurrido esto en la vida de esta pareja, pero ella va y pide ayuda porque dice, caramba, nunca lo he visto así, es la única vez que lo he visto actuar así. Desde ahí estamos como que medios distantes y no sé qué pueda pasar, tengo miedo. Claro, ¿no? Ahí obviamente en base a los criterios que se describan en la tabla de valoración de riesgo, que también se va a ver posteriormente, uno determinará pues si hay peligro para la vida, la salud, la integridad, ¿no?
Y de pronto en este tipo de casos, cuando es un episodio único, en riesgo leve, obviamente que se hace la asesoría, se le informa sobre los canales de atención en casos de violencia, como la línea 100, tener teléfonos de comisarías, ¿no? De pronto la localización o la ubicación, perdón, del SEM, ¿no? Entonces, teléfonos de emergencias, un contacto de emergencia, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces eso, ¿ya? Por ejemplo, Daisy nos dice, y en una relación de menores de edad, donde el chico tiene 17, el adolescente tiene 15 años, ¿hay riesgo? Ya, esto tiene varias aristas, ¿no? Después de 14 años es como consentido, ¿no? Pero hay que ver acá, obviamente, qué tipo, ¿es una relación de enamoramiento, te refieres, o una relación violenta, ¿no? Porque es una relación de enamoramiento de esa edad, obviamente el rol del adulto o los adultos a cargo es el tema de prevenir los embarazos, hablar sobre lo que son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Sobre los celos, ese tipo de cosas que pueden resultar en señales de alerta, ¿no? Frente a la violencia durante el enamoramiento, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo es la dinámica de esa relación para entender o darnos cuenta de que si hay un riesgo, ¿no? Estamos hablando acá de dos personas mayores de 14 años que están en una relación de enamoramiento, te entiendo, ¿verdad? Entonces ahí es responsabilidad de los padres que puedan orientar cómo ellos están llevando esa relación de pareja, ¿no? Si fuera el caso, ¿ya? Hay una convivencia, y un embarazo de por medio. La convivencia ha sido cuando el adolescente tuvo 14 años. Ok, ya. Eso también habría que verlo, ¿no? Porque si es que es menos de 13 años, entiendo que en nuestra legislación, sí, tema de relaciones sexuales no es como consentido, así haya querido, ¿me entiendes? Entonces, es un embarazo adolescente. Desde luego, siempre la población adolescente es población vulnerable. ¿Por qué? Porque no está completamente madura, ¿ya? Si ellos están conviviendo y la chica tiene 15 años, estamos hablando de que está en una situación de desprotección familiar, porque no vive con los padres, entiendo, ¿verdad? Entonces, este tipo de casos se comunican o se atienden vía las unidades de protección especial o las UPE, ¿no? Entonces, uno puede encontrar información en la web sobre el directorio de las unidades de protección especial de los 24 departamentos, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la manera de solicitar el apoyo. ¿Para qué? Para que la unidad de protección especial que haga, que está especializada en los casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o de desprotección parental, ellos lo que van a hacer es valorar el riesgo, ¿no? Y anclar a los servicios de apoyo, ¿no? Exacto, Francesco, me ganaste. O la línea 1810, que es la misma línea de las UPE, ¿ya? Muy bien. A veces estas líneas se saturan, ¿ok? O no hacen una respuesta inmediata, pero hay que insistir, ¿ya? Entonces podría ser también eso. La línea 1810 es una de las líneas del MIM, también, que ve el caso de niños, niñas y adolescentes concretamente, ¿no? Igual el de 17 años también no está al cuidado de ningún adulto responsable, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿ya? Y se entiende que si ellos tienen una convivencia mayor, han tenido relaciones sexuales cuando ella todavía era muy chica, ¿no? Entonces, eso podría prescribir si se quiere hacer incluso una denuncia por violencia sexual, ¿no? Entonces, eso, ya, esos datos, ¿ok? Vía UPE o línea 1810. Muy bien, seguimos entonces. El enfoque diferencial. Este sexto enfoque nos va a hablar de que reconocer poblaciones que por las características particulares nos dice, por ejemplo, edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, ¿ok? Pueden también estar expuestas a las diferentes formas, no solo de violencia, sino también de discriminación, ¿ok? Entonces, se requiere que nosotros podamos atender los casos en base a esas características y necesidades que presenta estos grupos que podríamos llamar minoritarios, ¿no? O diferenciados, ¿de acuerdo? Ok. Para ampliar esto, voy a responder esta pregunta. Para atención psicológica por medio de la línea 100, tiene que haber denuncia de por medio. La línea 100 es un servicio de apoyo para casos de violencia, para comunicar casos de violencia. Anteriormente hacían las veces de soporte psicológico. Entiendo de que
por un tema de personal se dejó ese servicio de orientación, de atención psicológica, perdón, pero sí orientan en estos casos, no necesariamente una denuncia. Uno puede hablar con una psicóloga, un abogado, ¿no?, etcétera, o un trabajador social, ¿no?, y le orienta sobre la situación actual. Para eso es la línea. Bien. Ok, entonces, por ejemplo, les pongo acá dos situaciones. La primera de ellas, no sé si ustedes reconocen la imagen. ¿Alguien tiene conocimiento de este hecho que pasó en Perú, en nuestro país? En Cusco. Entonces, yo les voy a plantear un poco estas situaciones. Miren, hay que entender, por ejemplo, partiendo del tema de orientación sexual, ¿no? En nuestro país, hace más o menos, serán 10 años, no recuerdo, o menos, ¿sí? Hubo un caso de dos chicos que se casaron en Argentina, varones, y luego volvieron a Perú, ¿no? Entonces era un matrimonio del mismo sexo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues uno de ellos denunció a la comisaría un tema de violencia familiar, porque el esposo, ¿no?, sería en Argentina su esposo, pero bueno, acá no hay una ley que valide, ¿no?, pero su conviviente, por decirlo de alguna manera, lo agredía físicamente, ¿no? Pero esa denuncia no fue recibida, ¿no?, porque como se trataba de dos varones, primero, pues, para empezar, recibió burla, risa del personal, y en segundo lugar, no había como con sustento legal de decir, pues, pero ¿cómo puede ser violencia familiar si él no es tu nada? A pesar de que legalmente en otro país sí es el esposo y que en el país nuestro conviven, como que había esta disyuntiva y fue un caso prensa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto, igual, ¿no? Y uno de ellos, el muchacho que denunció, buscó cómo sentar un precedente, ¿no?, de visibilizar también la violencia en la comunidad o en las personas con orientación sexual diversa, ¿no? Gays, lesbianas, transexuales, etcétera, ¿no? Entonces, miren, yo un poco les cuento, analizando el caso siguiente también, ¿no?, que es este caso de este joven que descuartizó a un adolescente de 17 años, ¿no? Exacto, ese caso, Liz, Tania, exacto. Fíjense lo que ocurre, ¿no? Él declara que es homosexual, ¿no?, y lo conoció como por redes sociales, al adolescente, y entablaron, claro, la prensa no dice, pues, que es una relación de pareja, se entiende, ¿no? Porque si salen, van al cine, comen, le da regalos, no es una relación de amistad, pues hay que también no ser tan inocentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, luego algo ocurre y él lo asesina, ¿no? Entonces, claro, hay un tema de proteger de repente la identidad del adolescente, de repente el prejuicio que puede dar contra la familia y todo ello, pero hay que mirar las realidades tal como son, ¿sí? Muchas personas, adolescentes sobre todo, que pueden ser gay o lesbianas, ¿cómo creen que inician su vida sexual? ¿Cómo creen que inician sus relaciones de pareja? ¿No? Y en muchos casos son personas así mayores, ¿no?, que luego, miren, imagínense, si hay una situación de violencia, ¿a quién le cuentan? ¿No? Como el otro caso. Y hay un tema que le llamamos, es como el síndrome del doble armario, ¿no? O sea, que una persona homosexual o lesbiana refiere a un hecho de violencia de pareja, significaría que tendría que revelar primero su orientación sexual, ¿verdad? ¿No? Y puede pasar como este caso precedente que les comenté, ¿no?, de que de repente digan, pero acá no es válido, ¿no? Eso no es tu nada, ¿cómo puede ser violencia familiar? No procede porque, ¿no? Simplemente son dos personas que ni siquiera llevan apellido, etcétera. Entonces, hay todo un tema en cuestión que nosotros tenemos que empezar a pensar, repensar, mirar y remirar, ¿no?, de cómo se atienden este tipo de situaciones. Ojo, ¿ya? Porque claro, acá procede como que fue el amigo que lo asesinó y ya, ¿verdad? Ok, pero pensando en la situación de que fueran pareja, ¿no?, y de que ocurren este tipo de casos, ¿cómo se procede? ¿No? Porque hay agravantes por la edad, por todo, ¿no? Y solamente, ¿qué es lo que pasó? 9 meses de prisión preventiva, ¿no? O sea, a pesar de que él ha confesado el crimen y todo eso, entonces ahí estamos viendo este tipo de situaciones. Ojo con eso, ¿ya? Porque es uno de los grupos al cual menor atención se le aplica, ¿no? Porque sencillamente no se está mirando el hecho tal como es, ¿no?
Si es en medio de una relación, incluso yo diría hasta de acoso sexual, ¿no? Porque es un menor de edad, el otro de pronto ha estado siempre persuadiéndolo, ¿no? Y por ahí se entiende por la abogada de la familia del adolescente que él le pedía incluso el sexo a cambio de los regalos y cosas que hacían, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, habría que revisar, bueno, el tema de la ley, ¿no? Exactamente con un abogado, cómo se procede, ¿no? Pero no es prisión preventiva cuando es un delito confeso, ¿no? No es prisión efectiva, en realidad, ¿no? Exacto, Pascual, ¿no? O sea, no es una condena, ¿no? Entonces es importante entender este tipo de situaciones, ¿ya? Les comento un caso, ¿no? En la línea de emergencias, por ejemplo, que atendía, me llamó una mujer, ¿no? Esta mujer estaba desesperada porque su pareja, que era otra mujer, había ido a su trabajo en Lima y le había amenazado con un cuchillo, ¿no? Pero no era la primera vez, esto había ocurrido de forma constante, ¿ya? Entonces, como ocurrió de forma constante, recurrente, ella hizo su caso prensa, salió en la televisión en un caso, en estos casos de Andrea Llosa y todo eso, ¿no? Y a pesar de que ya había sido televisado el caso, ella cuando contacta es como menciona, no recibo todavía atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues ella obviamente como que eran dos mujeres, ¿no? Bueno, ahí no me meto, son cosas de ellas, ¿no? Entonces deberían resolver, entonces como que ha sentido cierta desplazamiento, ¿no? De parte del personal, como que no han dado la atención debida a su caso. Y es una mujer que también igual estaba en riesgo severo, en peligro de muerte, ¿no? Había amenazas de muerte, ya había un hecho concreto, donde la pareja mujer fue con el cuchillo ahí a arrinconarla, ¿no? En medio de su trabajo, o sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es importante también visibilizar eso, pero si hay prejuicio de por medio, lógicamente nosotros no vamos a resolver nada. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando he atendido cierto tipo de personas en estas situaciones, ¿qué ocurre, no? He ido al psicólogo y me ha dicho que vaya a las 7 iglesias a que rece para que se me quite el diablo de tal, o he ido a psicóloga y me ha dicho de que estoy confundido o confundida y que eso va a pasar y que eso está mal, ¿no? Que no debería hacer eso. Entonces, caramba, o sea, hay que informarnos, hay que leer, hay que estudiar, ¿no? Hay que tener como profesionales por lo menos una mirada diferente. No podemos caer en lo mismo que cae todo el mundo por falta de información, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, ¿ok? Bien, lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De personas transexuales, ¿no? Igualito, ¿no? Por ahí que escuché un comentario de un profesional que decía como que, bueno, ellos se suelen dedicar a la prostitución, ¿no? O sea, ¿dónde está la estadística que te diga transexual igual prostituta, ¿no? O sea, esos son prejuicios también. Eso también es un trato discriminatorio, ¿sí? O sea, eso tenemos que entender. Y que yo les cuento un casito, miren, esta mujer transexual fue a una atención psicológica, ¿no? Y evidentemente ella como que fue curioso, quería que le atienda una de las psicólogas del staff mayor, ¿no? Solicitó que ella la atienda y era curioso porque la colega tenía bastante prejuicio, decía, ay, Dios mío, ¿cómo es hombre y está con tetas y cadera, ¿no? Como que sentía cierto rechazo. Imagínense, ¿no? O sea, la persona sentía que ella le podía ayudar, que quiero que con esta persona se me haga la atención, ¿no? Un reto para la colega, pero finalmente lo consiguió, es como que apartar sus ideas preconcebidas, ¿no? Y acompañarle en un proceso que la persona estaba necesitando, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante que nosotros mismos primero interioricemos los principios, ¿de acuerdo? Lo mismo, miren, cuando hablamos acá, ¿no? Personas con discapacidad, ya ahora de alguna forma hay mayor accesibilidad, por ejemplo, a servicios o a que de repente las oficinas puedan contar con una infraestructura apropiada, ¿no? Para atender a personas que, por ejemplo, no se pueden desplazar por sí mismas, ¿no? Entonces, este videito que les pongo acá es como una captura, ¿ya? Esto es de Uruguay, donde hice una campaña de la violencia sexual, todo en lenguaje de señas, todo está en lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, todos los videos y todo iban para personas que, obviamente, no escuchaban, pero podían observar, ¿no? Entonces, imagínense, ¿ya? Todo esto que estamos viendo acá resulta efectivo. Por eso les decía también hace un rato, si manejamos lenguaje de señas, braille, porque cuando hay estos casos y de repente la persona es
tiene alguna discapacidad sensorial, o sea, no ve, no escucha, ¿no? Se va a requerir un intérprete, ¿ya? Para la atención de estos casos, ¿no? Y la ley lo indica así, que hay un intérprete. Pero, ¿qué pasa? Que no siempre hay un intérprete disponible, pues, ¿no? Para recoger el relato, el testimonio, todo eso. Qué bonito sería, ¿no? Que un psicólogo, un abogado, un trabajador social maneje este lenguaje de repente de señas, por ejemplo, se pueda comunicar de manera fluida, ¿no? Con la persona que también llega a denunciar el hecho, ¿verdad? Entonces, ese tipo de casos hay también en los centros de salud. ¿Y cuántos de los profesionales estamos manejando este tipo de comunicación también que nos permita coberturar a la totalidad real de usuarios que existen con sus distintas características también, por un lado, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Acá hay un comentario, Bartolito nos dice, exacto, el trans tiene que ser atendida como mujer, ¿no? Claro, se reconoce como mujer, ¿ok? Bien. El enfoque generacional. ¿Ya? Vamos con el séptimo, ¿no? Es necesario identificar las relaciones de poder entre las distintas edades. Lo que les decía, venimos de estructuras de poder, ¿no? Y luego sigue este asunto del dominio con el adulto y el niño, ¿no? Entre las distintas edades de la vida, ¿no? Y cómo esto es que puede mejorar o empeorar las condiciones de vida de los demás cuando acostumbramos a que el niño, la niña o el adolescente obedezca ciegamente sin rechistar al adulto, cuando no le permitimos dar una opinión, cuestionar algo, hacer preguntas como solía hacer antes. Entonces, en este enfoque tenemos que ver la conexión que hay entre las distintas generaciones y cómo unas aportan a las otras y cómo se nutren de forma interdependiente. Muchos temas de violencias pueden venir por choques generacionales también, ¿no? Por ejemplo, ay, el abuelito, la abuelita escucha sus músicas de tal y en la familia empiezan de repente a generar una tensión, incluso hasta una violencia, ¿no? Ah, esa vieja no escucha, ese viejo no escucha, ya mándenlo ahí, o no le den de comer, ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de situaciones, en lugar de conjugar en favor de, lo que hace es de repente alterar, ¿no? El equilibrio familiar, la armonía familiar, ¿no? Entonces, Angélica Olvera, que es pedagoga sistémica, ella dice lo siguiente: ¿para quiénes trabajamos las generaciones actuales, no? Dice, trabajamos para las generaciones que nos van a suceder, o sea, para las siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que lo que hacemos sienta las bases para los demás también, entonces nosotros de alguna forma ya no decimos que lo de antes era mejor o lo nuevo es mejor o peor, simplemente tomamos la experiencia del todo, ¿no? Y con eso es que podemos aportar, construir o deconstruir los patrones que han sido heredados también. Pero es importante mirar qué han aportado los otros también, porque recordemos que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, ¿no? Siempre han pagado un precio más alto, siempre lo han tenido peor, ¿verdad? Si hablamos en temas de género, violencia o derechos, ha sido bastante complicado para ellos, para ellas, respecto a lo que nos toca vivir ahora. Estamos en la era de información, donde hay acceso a servicios que de pronto, o a temas que en algún momento histórico era tabú, o era complicado, o simplemente no se permitía o no era admitido, ¿no? Como por ejemplo hablar o denunciar algo, o dar una opinión contradictoria al adulto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, concientizarnos sobre las relaciones de poder y cómo yo enseño al niño, niña, adolescente a no subyugarse frente al adulto, sino a contribuir como integrante de la familia. Eso es distinto, ¿no? Y esto parte obviamente de mejorar, fortalecer los patrones de crianza vigentes, ¿no? De creer que el adulto debe someter al niño, de creer que el adulto debe manejar al niño como si fuera una herramienta, una máquina, un carro, ¿no? En lugar de hacerlo un ser humano independiente, capaz de pensar, capaz de cuestionarse, de contribuir y de colaborar, ¿no? Entonces, eso es un poco ir revisando y cuestionando, ¿ya? La violencia muchas veces, como decía un filósofo, es el último recurso del incompetente, ¿no? Entonces surge a veces en los adultos hacia los niños o niñas porque es un intento de controlar la conducta, ¿no? Viene como que esta idea de lucha de poder de que no me debo dejar ganar por el niño, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía, por ejemplo, Jay Nelson, que es la creadora del programa de la disciplina positiva?
Y ella dice, no, no se trata de ganarle al niño, se trata de ganarse al niño, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros nos ganamos a nuestros hijos o queremos ganarle a nuestros hijos? Y lo mismo con nuestros estudiantes, si somos docentes, por ejemplo, ¿cuánto queremos ganarle al estudiante o ganarnos a nuestros estudiantes? ¿Cierto? Incluso con la pareja, cuando hablamos de roles de género, ¿no? ¿Quién le quiere ganar a la pareja o quién prefiere más bien ganarse a la pareja y viceversa, ¿no? Entonces, no se trata de competir o pensar qué es mejor o peor, sino cómo puedo colaborar, contribuir y ser una persona recursiva, que ayude a la comunidad, a la familia, a la localidad, ¿no? Un poco ir viendo esto, ¿ok? Muy bien. Tenemos también el enfoque de interseccionalidad, ¿ya? Nosotros entendemos que hay un tema de muchos cambios en distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, las víctimas de violencia, sobre todo mujeres, ¿no? Puede estar influida esta experiencia porque nos dice por factores como la etnia, no se dice raza, ¿no? Ahora, etnia, procedencia, color de piel, religión, opinión política, origen, nacionalidad, ¿no? Orientación sexual, si es o no seropositiva, ¿no? O sea, si tiene el virus del VIH, si es migrante, refugiada, ¿no? Por la edad que tenga o la presencia o ausencia de alguna discapacidad, ¿de acuerdo? Entonces, significa mirar en las distintas aristas, ¿de acuerdo?, que contribuyen a que se perpetúen patrones de violencia contra las mujeres, sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ACNUR en la zona norte de nuestro país desarrolló todo un programa, ¿no?, para lo que es migrantes, población migrante no atendida, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos con esta ola migratoria que ha habido, que ya creo que llegamos más del 1.000.000, ¿no? Los casos, por ejemplo, de trata de personas, tenemos niñas, niños y adolescentes que, por ejemplo, han salido del país sin cuidados parentales, ¿no? Vienen a migrar a otro país, de repente así como digamos, haciéndose pasar por el hijo, el sobrino de alguien, pero en realidad no tienen a dónde llegar concretamente. Y hay muchos casos de adolescentes migrantes, por ejemplo, que están en una situación de embarazo adolescente, ¿no? O que pueden estar expuestas a trata de menores, ¿no? O que de repente están en una situación de violencia de pareja, pero invisibilizada porque no hay forma de a quién quejarse o recurrir, ¿verdad? Por el miedo a que de repente su condición de ilegal pueda hacer que los deporten, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que también pueden contribuir, que son situaciones accesorias que se adicionan a las que ya existen, ¿no? Entonces, con el tema de la migración, sobre todo en particular en nuestro país, ha habido muchísima xenofobia también, ¿no? Y particularmente igual, ¿no? Es como que esto viene nuevamente del prejuicio, ¿no? Las mujeres de ese país son así o son para esto o sirven para aquello, ¿no? Se sigue dando de nuevo esta mirada cosificada de la mujer sobre todo, ¿no? Entonces es importante no contribuir a eso, primero para empezar, ¿no? Y luego entender que en esta diversidad de identidades o factores que existen para la violencia, hay medidas concretas, hay protocolos concretos para la actuación en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, los migrantes víctimas de violencia tienen en nuestro país hay todo un protocolo, ¿no?, para la atención de casos de violencia, ¿no?, que implica un apoyo estatal, provisional, ¿no?, el acceso al tema laboral, ¿no?, el acceso de repente a lo que son las casas refugio, ¿no?, que podrían ser de utilidad, ¿ya? Ese tipo de cosas existen, es importante verlas también, ¿ya? Entonces, bien, esto es como, digamos, lo más cercano que podríamos tomar, ¿no? Y lo otro que puede ir ocurriendo, que siempre se evita que, por ejemplo, si tenemos una persona que es VIH positivo, ¿no?, esto no debe dar pie a algún tipo de violencia o discriminación, por ejemplo, en el lugar de trabajo, ¿no? Les comento un poco en esta comunidad qué es lo que pasaba. Una mujer estaba con diagnóstico de VIH positivo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Por alguna razón, esa información la supo la comunidad, o sea, la sabían los vecinos, todo el mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Miren,
no solo discriminaban a esta mujer, sino también a su hija, porque como en una comunidad pequeña, sierra de nuestro país, las maestras, las madres de familia empezaron a decir, esa niña no puede estudiar acá porque seguro que tiene el SIDA igual que su madre, entonces hay que sacarla del colegio, ¿no? Entonces ustedes saben que en lugares más pequeñitos como que se hace más visible estas cosas y todo el mundo protestando ahí en la plaza de que esa niña no debería estar. Imagínense lo que ocurre con esa niña, ¿no? Que ni termina de entender lo que pasa, está en primaria y siente ya el rechazo social, entiende de que pasa algo con mamá y que por eso medio mundo las quiere votar, ¿no? Del lugar donde viven. Entonces estamos hablando de evitar y prevenir este tipo de situaciones por este tipo de situaciones o factores accesorios, ¿no? Que como podríamos decir en el caso era la condición de seropositividad de la madre, y ellas como que exigían que a la niña se le haga la prueba de VIH y se le diga a todo el pueblo si es que la niña tenía o no el VIH, ¿no? Lo cual obviamente contraviene su derecho también, no se le puede exponer de esa manera, ¿no? La intervención que se hizo fue en ese sentido, de sensibilizar, informar sobre los derechos en términos de diagnóstico de salud, sobre lo que era la enfermedad en sí, las formas de contagio, cómo no se contagia, medidas de prevención, todo eso, ¿no? Es todo un trabajo articulado, obviamente, con los centros de salud, ¿no? Con en este caso, la estrategia rural de esa zona, que ayuden a que obviamente no se incremente o no se siga ejerciendo este tipo de violencia contra la mamá y su hija, ¿no? Bien, entonces un poco vamos viendo, situándonos en casos concretos, cómo podríamos mirar la aplicación de este tipo de casos, ¿de acuerdo? Ok. Bien, ¿qué más tenemos? El enfoque territorial, ¿ya? Siempre la acción que yo considero de atención debe estar enfocada a la realidad social, geográfica, ¿no? Del lugar donde se encuentra la presunta víctima o la víctima, ¿no? Imaginémonos, a ver, ustedes de pronto, si han salido fuera de sus localidades, ciudades, entenderán que hay zonas donde no hay presencia de comisaría, ¿no? Ni siquiera de Policía Nacional, o de repente ¿cómo se dice esto? Juzgados, o etcétera, ¿no? De repente hay zonas o comunidades donde están los juzgados de paz letrados, ¿no? Que tienen de alguna forma o ejercen este rol de autoridades locales o comunales, ¿cierto? Entonces, obviamente que tenemos que conocer también esas múltiples realidades, ¿no? Yo les cuento porque cuando atendí algunos casos, había mujeres que decían, me han mandado a la comisaría, pero está a 3 horas de acá y no tengo para un pasaje en carro a ese lugar y son 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, tendría que disponer de 6 horas para viajar, ¿no? Y aquí con quién dejo a mis hijos, ¿no? Y si tengo que ir allá, tengo que comer en ese lugar, si voy a estar todo el día y volver. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo yo logro el acceso a justicia en ciertos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la línea de emergencias lo que se hacía era gestionar con las zonas cercanas para que puedan hacer la atención. Y ahí viene, pues, a veces también la desidia, ¿no? Como que, uy, vamos a ir por un caso 3 horas a ese lugar, no disponemos de tiempo, ¿no? En el caso de la policía, muchas veces, ¿no? Entonces, la típica excusa de que no hay camioneta, o qué sé yo, ¿no? Entonces, disponible, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las con las que uno lidia, ¿no? Pero es necesario, la ley indica que uno tiene que coberturar la zona, ¿no? Lamentablemente a veces esto está muy como centrado, ¿no? Porque vas a solicitar cierta ayuda y a veces te van a decir, no me corresponde a mi zona de intervención, ¿no? Entonces el mapeo es importante, primero de quiénes coberturan tales zonas, de con qué actores o, digamos, apoyos cuento, ¿no? En la localidad donde voy a intervenir, por ejemplo, también es importante mapear eso, ¿sí? ¿Quién está o quién puede apoyar aquí, ¿no? Como les decía, en muchos casos, estos temas se hacen vía juzgados de paz también, ¿no? Las medidas de protección, sobre todo urgentes, están facultadas a hacerlas los juzgados de paz cuando se trata de casos de violencia, ¿ya? Eso es importante conocerlo también, ¿ok? Y es importante mantener las buenas relaciones con todo, digamos, el personal o las instituciones aliadas, ¿ya? Eso también es una sugerencia que es importante tomar, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando entonces, tenemos el siguiente enfoque que es centrado en la víctima,
¿ok? ¿Por qué hablamos de que nos centramos en la atención de la víctima? Precisamente porque el riesgo potencial es la muerte, ¿no? Que sería el atentado contra un derecho fundamental que es la vida, ¿de acuerdo? Acá tenemos una pequeña estadística que entre enero y mayo de este año ya tenemos 68 casos, ¿no? Nos dice con características de feminicidio, ¿no? Son cifras del MINP, ¿de acuerdo? Entonces, muertes, ¿no? A causa de violencia, ¿no? Basada en género, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, la víctima es un sujeto de derecho también, ¿no? Es el centro y preocupación, nos dice, del servidor público y privado, ¿no? Entonces, nuestro deber es activar todos los instrumentos sectoriales o intersectoriales, o sea, los aliados estratégicos, los protocolos, ¿no? Para la atención de calidad, oportuna y eficaz, ¿no? Aquí no se trata de que vamos a justificar la violencia o acusar a la víctima de por qué permitió, por qué dejó, ¿no? O por qué esperó llegar a este punto para poder hacer la denuncia. Ese tipo de cosas no van, ojo, ¿ok? Entonces, estamos centrados en más bien evitar que la víctima siga siendo violentada, mucho menos por el personal que la atiende, ¿cierto? Entonces, eso es importante considerarlo también, ¿ya? Aquí nos apartamos de la idea o del prejuicio de que la víctima es porque le gusta, es porque quiere, ¿no? Que muchas veces eso vamos diciendo, ¿no? Por ahí, por allá, como que, ay, es que ellas seguramente que están acostumbradas, ¿no? Eso solamente es una excusa, ¿no? Para validar la violencia, ¿ya? Si nosotros leemos y entendemos un poco más sobre lo que es el trauma y la violencia, veremos que hay un fenómeno, ¿no? De adaptación a la violencia, que se conoce como indefensión aprendida. La víctima se convence de que no puede hacer nada para salir de su situación y actúa como una persona indefensa. O sea, ya ni siquiera intenta algo, ¿ok? Entonces, eso es importante que también lo entendamos. Tenemos el enfoque de ciclo de vida, ¿no? Y esto abarca, obviamente, desde la fase prenatal, pues que se protege también los embarazos, ¿no? La infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y la adultez mayor, ¿no? O vejez, ¿ok? Se busca garantizar el desarrollo integral atendiendo a las características propias de cada etapa de su desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, para el tema de lo que son adultos mayores, en el país existe DIPAN, la Dirección de Protección del Adulto Mayor, que solo funciona en Lima, ¿no? Atiende a personas adultas mayores de 65 años en situación de calle o de abandono, ¿no? Lo cual no está presente en las otras partes del país, pero sí que de alguna forma a través de los centros de emergencia mujer se ejecuta, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces eso es muy importante verlo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, entendemos también, ¿no? Que no es lo mismo, pues, la atención que vas a hacer a un niño, niña, ¿no? Cuando hablamos de casos de violencias, por ejemplo, entenderemos en el abordaje, por ejemplo, la narrativa que ellos tengan sobre los sucesos. Un niño de primera infancia no te va a narrar días, meses, horas, ¿no? Un niño de primera infancia que te dice, el otro día, ¿no? Ayer, mi papá le pegó a mi mamá, ¿no? Te va a decir, un día, ¿no? Me agarró y me hizo así, ¿no? Pero no va a precisar con exactitud de repente, ¿cierto? Entonces, y eso no significa que sea una información imprecisa, sino es propia de su edad, ¿no? Una persona adulta mayor de pronto necesita entender y comprender con mayor lentitud o procesar con mayor detalle lo que tú le estás dando, ¿no? Como información, ¿cierto? Entonces también eso es a tener en cuenta, ¿no? O de repente tiene ya un poco de déficit sensorial, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos esas características también y atendamos acorde a eso, ¿no? Que respetemos eso también, ¿no? No podemos apresurar a la persona a hablar, si es un niño pequeño, una persona mayor, de repente, señora, apúrese, tengo que escribir, no, nada de eso, ¿verdad? Entonces, entendiendo la diferencia, por ejemplo, brindamos mejor atención también, ¿ya? Ahora, el acceso a los servicios de salud, servicios de atención, ¿no? Cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, siempre vamos a mirar,
en el tema del riesgo, si ellos tienen acceso a vacunas, si están bien cuidada su dentadura, ¿no? Si hay presencia de anemia, a veces en el cabellito lo notamos, ¿no? Cuando está todo debilitado, amarillento. Entonces hay indicadores que uno va a ir observando, ¿no? Porque muchos de estos casos a veces se detectan en los centros de salud, ¿no? De repente una mujer gestante va a su control y de pronto ahí pues la obstetra observa, ¿no? Un poco de temor, la pareja que está vigilante ahí, observa un moretón de repente en la mano, ¿no? Que es de una causa inexplicable, ¿ok? Entonces a veces remite, ¿no? Para que se haga la atención de ese tipo de casos, ¿no? Una mujer gestante, obviamente también por su característica, estamos hablando de que esto reviste de vulnerabilidad, ¿no? Por su estado, ¿no? Porque está gestando, pues, ¿no? Ya, bien, y así. ¿Ok? Entonces, también, esto también es importante llevarlo a cabo. ¿Ok? Tenemos ahora los principios. Vamos a ir con los 4 principios, ¿ya? Que esto es importante, ¿ya? Acá Robin nos dice, ¿hasta cuándo se levantan las medidas de protección o son indefinidas con la ley antigüedad a plazo? Yo entiendo que es indefinido y habría que revisar la 3036.4, ¿ya? Porque eso corresponde a la parte legal, ¿no? Entiendo de que esto es una medida que se da con un plazo indeterminado o hasta que la situación de violencia haya cesado, pero tendría que validarse esto, ¿no? Pero habría que revisar esa parte en la 3036.4, ya no preciso esa información exacta ahorita, ¿ok? Bien, principio de igualdad y no discriminación. Ahora son 4 principios, ¿no? Que como decíamos son directrices o normas que facultan la actuación del personal de los SEM dentro del Estado peruano, ¿verdad? Entonces, una de ellas, la principal de ellas, que es la de no discriminación, ¿no? Nosotros no podemos, como les decía, revictimizar a la persona haciendo algún tipo de restricción o de exclusión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, ¿no? Señora, ay, no tenemos, no sé, está en la oficina en el 5º piso, ¿no? Usted si está en muletas o silla de ruedas, vea cómo llegan. No, pues, no podríamos hacer eso, ¿verdad? Habría que desplazarse para tomar de repente la declaración, qué sé yo, si es que no hubiera un ascensor, no sé, pensando en ese asunto, ¿no? O de repente porque no habla el idioma local, ay señora, tiene que hablarme en español porque yo no le entiendo nada. Tampoco, ¿no? Se tiene que procurar, buscar ahí inmediatamente un intérprete para que ayude en el recojo de la información que se requiere. O sea, de ninguna manera se puede generar algún tipo de exclusión o restringir el acceso al servicio a la persona por cualquier característica que pueda tener la persona. ¿De acuerdo? O sea, en eso se centra, ¿ya? Y si observamos eso, obviamente que diríamos que el personal está atentando contra este principio, ¿no? De sea cual sea la institución o entidad que está implicada en la atención de los casos de violencia, sea comisaría, juzgado, ¿no? Centro de emergencia mujeres, establecimiento de salud, etcétera, ¿ya? ¿Qué más? El principio de no revictimización, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de que no volvemos a exponer a la persona a los hechos de violencia, narrando aquí, narrando allá. Anteriormente, ¿qué es lo que ocurría, no? Se pedía la narrativa, la policía, el psicólogo, la trabajadora social, el abogado, todo el mundo, ¿no? Por su parte, encima los vecinos, todo el mundo hablaba, todo el mundo quería preguntar lo que había pasado, ¿no? Y al narrar, ¿no? En la narrativa del hecho violento, obviamente que se vuelve a vivenciar a nivel emocional, se retraumatiza a la persona. Por esta información, este estudio, ¿no? Por ejemplo, en los casos de violencia sexual, ¿qué se hace? Se utilizan las cámaras Gesell, ¿no? Como estamos viendo acá en la foto, es un salón que presenta un espejo que es translúcido para las personas que están del otro lado, tiene micrófonos, cámaras, y ahí todo el personal implicado en el caso, ¿no? O sea, la parte de defensor, la parte demandante, jueces, policía, está observando y escuchando la entrevista única que se le hace a las que son víctimas de violencia, a las personas que son víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces ahí se hace la narrativa y la especialista perito va a determinar si hay o no hay afectación y la veracidad del testimonio también, ¿no? Que ya es un tema de peritaje. O sea, a nadie más le corresponde decir, pero no parece, seguro tú querías, que si tú has querido, que si no has querido, que no tiene cara, que si tiene cara. Ese tipo de cosas, de nuevo, estarían transgrediendo los derechos fundamentales y el acceso a la justicia de esta persona. O sea, no es posible que admitamos que la presunta víctima sea cuestionada en su denuncia,
¿ya? Como que está mintiendo, como que no aparece, como que de repente se lo buscó, ese tipo de cosas completamente inadmisibles, ¿no? Por ningún personal que pueda ser de repente el personal ejecutor, ¿no? De la atención de casos de violencia, ¿ya? Bien, ¿qué más? A ver. Se evitan, obviamente, juzgar, reprochar, culpabilizar o comentarios que afecten su intimidad, ¿no? Eso solo lo pregunta exclusivamente el perito. Ya, me dijo la persona vino porque hay violencia sexual. Ok, entonces, simplemente con los hechos puntuales que ya me mencionó, se formaliza la denuncia y se espera el peritaje, ¿no? Entonces, ahí no hay lugar a más, ¿de acuerdo? Ok. Otra directriz que tenemos que entender acá es la debida diligencia. La debida diligencia significa que actuamos con prontitud, con celeridad, con efectividad, ¿no? Sin dejar de lado la calidad de la atención, ¿no? O sea, entonces, es una obligación de los profesionales de los centros de emergencia de mujer que le den una respuesta efectiva, oportuna, a la persona que está denunciando un hecho de violencia, ¿de acuerdo? Sin dilatar el tiempo. Recuerden que la valoración del riesgo es inmediata, las medidas de protección deben salir en las 24 horas, nos dice la ley, ¿de acuerdo? Entonces, requiere criterio de oficiosidad, o sea, estar presto para el trabajo, dispuesto, ser competente, ¿no? Y también acá, algo que la ley nos señala es garantizar, ¿no?, que el personal involucrado, los operadores de justicia, también actúen con la debida diligencia. O sea, si veo que en comisaría, que en juzgado, que en medicina legal están demorando, retrasando el proceso, puedo pedir, ¿no?, que en el marco de la ley actúen pues conforme a sus funciones, ¿no? O sea, solicitar que lo hagan, que tengan esta celeridad, esta premura, ¿no? Lamentablemente es como que en el Estado es como que hay que amontonarse de papeles y luego recién ver si te atiendo, ¿no? Y eso hay que evitarlo con todo, ¿de acuerdo? Esos formalismos nosotros podemos solicitar que más bien se haga una atención célere, pronta, ¿no? Exacto, Alessandra, ¿ya? A eso se refiere. Entonces podemos sentirnos tranquilos, con total libertad de decir, ¿sabe qué? Requiero que se dé prontitud esta atención, ¿no? Yo les cuento un caso muy feo de una tentativa de feminicidio. Cuando yo fui por el tema de desprotección, cuando estaba en la UP, habían secuestrado a los dos niñas de una señora que había sido atacada en los ojos, ¿no? Entonces cuando voy a hacer el acompañamiento, a ver, ¿no?, la señora había estado en el centro de salud en sala de espera, pero ni siquiera nadie se había dignado en pasarla ya a los preoperatorios, hacer todo lo que necesitaba, ¿no?, para la cirugía, ¿ya? Entonces, obviamente que me correspondía a mí pedir, exigir que se le haga la atención pronta, ¿no? Porque era una situación grave de salud, ella estaba desangrando y no se había ejecutado nada, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que sentirnos en confianza cuando estamos respaldados, sobre todo por el marco de la ley y como nos faculta, ¿no?, a nosotros como profesionales, solicitar que se hagan las atenciones como tal, ¿no? Acá no hay que no estoy fuera de turno, que no, o que sí. O sea, esto es así, ¿de acuerdo? Y bien, tenemos finalmente el interés superior del niño, ¿ya? Que es otro principio fundamental para la atención de estos casos de violencias. ¿Recuerdan esta parejita que está acá en la imagen de la lámina? ¿Sí? ¿Alguien nos recuerda? ¿Ya? Ok, un caso bastante sonadito en nuestro país hasta hace unos meses atrás, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué ocurre? Miren, en este caso estaba como que la mamá, el papá, en todo un conflicto legal, pero ¿cuál fue la acción? Inmediatamente retirar a la niña, ¿no?, del cuidado de ambos progenitores, ¿no?, provisionalmente, ¿no? Y valorar con qué adulto podía estar a cargo, en este caso estar con la familia, ¿cómo se llama esto? Paterna, creo que fue, ¿no? Con los abuelos, ¿no? Previa, obviamente, la evaluación de sus competencias también para el cuidado, la crianza, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, prima ante cualquier situación de violencias o de cualquier tipo, velar por proteger por sobre todo y por sobre todos a la niña, niño y adolescente que esté siendo expuesto a esta situación de violencia, ¿ya? Sea de forma directa o indirecta. O sea, por sobre todo,
si tenemos que poner en prioridad a alguien, es siempre al niño, niña o adolescente, ¿ya? O sea, eso es lo que nos indica este principio, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, es una mamá adolescente, pero que ejerce desprotección a su hijo, encima es víctima ha sido víctima de violencia sexual, pues ese niño no puede estar con esa madre porque lo rechaza, ese niño tiene que ser cuidado primero el bebé, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿ya? Bien. Ok, a ver, Diana, tenemos una pregunta, un comentario tal vez, te escuchamos. Ajá, acá te puse para reactivar el audio. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. Para que el SEM pueda realizar sus funciones, de todas maneras, tiene que haber una denuncia de por medio de la policía. No, o sea, también se puede hacer la denuncia en el SEM. Ya hay SEMs que son SEM comisaría también. ¿Ya? Entonces, uno es víctima de hechos de violencia, va y comunica al SEM y el SEM activa su protocolo de actuación, valora el riesgo, ¿no? Y en base a eso va a determinar la ruta más adecuada para el caso que se está planteando, ¿no? En el caso de que sea riesgo severo, o sea, cuando peligra la vida, inmediatamente formalizan la denuncia a ellos, ¿no? Pero ya prácticamente es como que ayudan en todo el proceso, ¿de acuerdo? Y agregando un poquito con lo que Noeli comentaba, que en algunas comisarías hacen que la víctima vuelva a narrar la violencia, ahí, por ejemplo, hay que solicitar eso, ¿no? Que no se permita que la víctima vuelva a hablar del tema, porque esto es un tema de revictimización, ¿no? Si ya está tomada en cuenta la declaración o ya lo hizo, entonces todo se hace vía documentaria, ¿no? No hay que preguntar que cómo fue, que dónde fue, peor cuando se trata de casos de violencia sexual, mucho más estricto, ¿ya? Jesús, te escuchamos. Buenas noches. Quería preguntar, cuando de pronto uno está atendiendo en una ONG, en su oficina, y detecta un caso de violencia, ¿no? Porque la mayoría de veces escapa de sus parejas, de provincia en provincia, y se queda con sus papeles, todo eso, ¿no? ¿La persona tiene que ir directamente al SEM comisaría o el SEM tiene personal para que vaya a nuestra oficina o lo encuentre en un lugar? ¿Cómo se hace ese encuentro? Ah, ya, sí, digamos yo estoy en una institución X de forma privada y detecto un caso de violencia, ¿verdad? Puedo acompañar de repente a la persona a que reciba la orientación al SEM, ¿no? Por su caso, o de repente llamar a la línea 100 y comunicar el hecho, de repente, dependiendo, pues si es un tema de violencia severa, por ejemplo, tengo que actuar de oficio, ¿verdad? De repente si es una persona que ahí como que me ha comentado, sensibilizarla a la importancia de buscar ayuda con la entidad estatal, que es la que va a acompañarle legal, social y psicológicamente en todo el proceso, hasta que cuente con la medida de protección, ¿no? Y posterior a ello, pues la parte recuperativa que se hace en los SEMS, que es la atención, digamos, a víctimas, ¿no? Vía lo que son los grupos de ayuda mutua, las terapias psicológicas, ¿no? Que va a requerir también. Entonces, bien, se acompaña a la víctima, se le anima a que pueda ir, ¿no? A denunciar el hecho, ¿no? Es un poco la fase de sensibilización la que habría que trabajar ahí, comentarle, ¿no? Nominar primero. Hay una técnica que se llama entrevista motivacional, ¿no? Que es un poco hacer preguntas que ayudan a que las personas puedan de alguna manera tomar la iniciativa de algo, ¿no? Entonces podríamos revisar un poquito sobre entrevista motivacional, que es una estrategia muy válida para este tipo de casos, de incentivar a que lo hagan, si una persona adulta. Si hay violencia sexual, digamos, es un adulto y vivió la violencia sexual cuando era muy pequeño, o niña o adolescente, también lo puede denunciar, pero va a depender exclusivamente de él o de ella, ¿no? Si es que hay violencia sexual en un adolescente o niño, se denuncia de oficio, ¿no? Si es que hay violencia en riesgo severo, se comunica, ¿ya? O sea, igual línea 100 o a un SEM, se da la información, puedes hacerlo de forma anónima y decir, hay este caso, tal dirección, tal persona, es presunta víctima de estos hechos y nada más, ¿no? Entonces, tu contribución, ¿cierto? Hasta ahí acabaría tu trabajo. Pero en general, pues instarla, empoderarla, animarla a que pueda hacer la denuncia, ¿ya? Eso sería la ruta. Darle a conocer los servicios del SEM, ¿no? La asesoría que va a recibir, la ubicación, la localización de dónde está, ¿no? Y si lo requiere o lo necesita, tal vez acompañarle también, ¿no? Bien, Luis Felipe.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Si bien es cierto, o sea, el CEN es un medio de apoyo, tengo muchas dudas sobre el artículo 16.4 del reglamento cuando dice que las entidades facultadas para recibir la denuncia, cuando toman conocimiento por intermedio de un tercero de un hecho de violencia, no exigen los datos precisos de la presunta víctima para registrar la denuncia, siendo suficiente recibir las referencias mínimas para su ubicación. Siendo que en muchos casos cuando se pide al CEN, incluso yo he ido con el psicólogo, y ¿sabes qué? Tenemos este caso, pero no, queremos más o menos efectivizar esa línea del artículo. Hasta ahora, de los 5 CEN que hemos ido, ninguno o desconocen totalmente o simplemente dicen, no, eso no se aplica. No sé si existe una derogación de ese inciso que yo desconozco en el SPIC, no lo encuentro, no sé si quizás me puede dar algunas mayores luces. Gracias. Bien, qué importante esto, ¿no? Es importante, miren, en este tipo de casos, solicitar de pronto el croquis, ¿no? O la mayor cantidad de referencias posibles, porque cuando hay datos imprecisos es bien complicado actuar, ¿no? Entonces yo les comparto porque he trabajado en varias entidades del MIM. Por ejemplo, en la SUPE era lo mismo, ¿no? O sea, para atender casos de niños, niñas, adolescentes igual, era como que había una dirección imprecisa, en el barrio tal, ¿no? Zona tal, sector tal, pero el sector no tiene una casa, pues, ¿no? Tiene un conglomerado de viviendas, ¿no? Entonces, lo que sí te podría dar como alcance es que se solicita, ¿no? Dentro de lo que es el principio de debida diligencia, facilitar el proceso, no entorpecer, ¿no? Entonces, parte de la facilitación del proceso es que el operador, digamos, o la persona que decline el caso, nos deba facilitar o proporcionar la mayor cantidad de información posible. O sea, en el marco de este principio sí podríamos solicitar, ¿ya? Sobre la parte legal, así como tal, con más precisión, de pronto ya un profesional de derecho les podría mencionar con más luces, ¿ok? Pero lo que sí te puedo decir es que estamos facultados de solicitar precisión también o detalle, ¿no? Que contribuya a acelerar el proceso, porque de lo contrario lo que va a hacer es entorpecer, ¿no? Entonces sí es un tema que hay que tenerlo como acuerdo de repente o reunirse con los equipos de trabajo, por eso son importantes las reuniones, ¿no? Para que se pueda considerar esto, ¿no? Porque en muchos casos es cierto, sobre todo cuando hablamos de estrategias rurales y a veces solicitan, es muy vaga la información, muy imprecisa, ¿no? Y pues uno se pasa todo el tiempo como buscando, tratando de ubicar, y eso no genera celeridad en el proceso, y muchas veces el proceso se cae, ¿no? Porque no sabemos dónde fue, o dónde era, o dónde había, no se ubicó la vivienda, no se ubicó la vivienda que refiere, entonces eso no contribuye, ¿no? Por ahí podría ser el alcance, ¿ya? Así es, todos los datos, nombres, dirección, centro educativo, hasta número, pero no desean aplicar, ¿no? Bueno, es importante que exijamos eso en todo caso, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final. Igual les agradezco sus preguntas, siempre nutren esta parte que estamos haciendo de pronto de conocer y aproximarnos a los principios y a los enfoques con los que se trabajan en los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces, si no hubiera alguna pregunta de pronto adicional, acá Elena nos dice, diferencia entre SEM y UPE. El SEM es el Centro de Emergencia Mujer, atiende a los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? En el marco de la ley 3036-4, y la UPE es la Unidad de Protección Especial, que atiende los casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección, ¿no? O que pueden estar en riesgo de perder los cuidados de los padres, ¿no? Y esto obviamente se enmarca en un decreto legislativo que es el 1297, ¿no? Que da su propia guía de actuación para cada una de estas instituciones. Ambas son instituciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Solo que la UPE está especializada en desprotección de niños, niñas y adolescentes, y el SEM en general, hechos de violencia contra mujeres y todos los integrantes de la familia, ¿ya? Muy bien. Ok, así es, sí, es importante que esto lo conozcamos, acercarnos a la ley. Igual también les voy a proporcionar la versión amigable de estas dos leyes para que lo podamos tener y también socializar, que eso es importante. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces le voy a dar el pase a nuestros anfitriones de CEFOCAP para que nosotros podamos ya dar por concluida la actividad del día de hoy, agradeciendo siempre la invitación y desde luego también la iniciativa, ¿no? Que siempre fortalecer las competencias profesionales de cada uno de los que estamos presentes. ¿Okay?